Buenos días, me vuelvo a presentar, me llamo Mirta Pereira, soy asesora de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas y voy a presentar la parte que la FAPI, la Federación, se encuentra trabajando dentro del programa ONU-RED. Uno de los puntos principales que ya había mencionado la compañera Lilian Portillo es el componente de la participación y el componente de la consulta, el consentimiento y lo que tiene que ver los territorios indígenas. Está marcado más mi presentación al tema del consentimiento libre, previo, informado, que es un derecho reconocido en la Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas. Acá hago una presentación general que ya voy a obviar, referirme a él de una manera precisa porque ya nuestra compañera Lilian lo ha hecho, era como nace el programa, pero lo que sí querría específicamente hablar un poco, aunque no lo tengo en la presentación, es un poco qué dice las directrices de FAPI en relación a los territorios indígenas del Programa Nacional Conjunto. Una de las garantías que el Estado paraguayo se ha comprometido tanto internamente como externamente dentro del marco del programa ONU-RED es que no va a elaborar ningún tipo de proyectos del programa ONU-RED en territorios indígenas sin respetar la participación, la consulta y el consentimiento de cada pueblo. Eso significa que cada pueblo, cada comunidad tiene que entender muy bien qué es lo que es el tema de la red. Si alguien hoy me pregunta qué es red, no jamás voy a decir tan bien como acaba de decir don Ángel Parra. Es todavía bastante complejo entender, varios pueblos indígenas están diciendo, ¿cómo es esa cuestión del carbono? Y es un tema bastante complejo explicarlo, no solamente para traducir al guaraní, sino que entender mentalmente todo ese proceso químico, ese proceso molecular. Yo soy una simple abogada, yo no soy científica como la mayoría de los que están aquí. Pero es bastante difícil hacer ese traspaso de información y esa comprensión. También hablamos y dejamos constancia en el documento que no se puede realizar ninguna actividad de conservación en los territorios indígenas mientras no se asegure los mismos. En Paraguay hay una deuda histórica con los pueblos indígenas en la legalización de sus tierras. Y este programa reconoce de que hay territorios donde se podrían implementar y que están en proceso de legalización. Eso fue un gran paso y un reconocimiento que hace el Estado. Nosotros hablamos dentro de la FAPI que no es lo mismo participación, no es lo mismo consultar que hacer una consulta. También hablamos de qué significa el consentimiento para que uno pueda decir estoy de acuerdo con este proyecto, entiendo lo que se trata. Tiene que haber todo un proceso y tiene que ser una información que llegue a toda la comunidad, no solamente a una parte de ella. Voy a pasar toda esta parte porque es mucho más descriptivo. Y acá hablamos de lo que nosotros solemos conversar con los pueblos indígenas. La forma, digamos, menos positiva sobre un tema de cualquier tipo de proyecto, no necesariamente red, no necesariamente algo que conlleva el cambio climático o que tiene que ver con el cambio climático, es que solo sea un intercambio de información. Esa es ni siquiera se puede hablar de participación al respecto. Pero sí creemos que sí tiene que haber una consulta para que haya una participación activa, inclusive para que pueda haber el otorgar o no otorgar el consentimiento. ¿Por qué hablamos nosotros mucho de una consulta y consentimiento? Porque la FAPI preparó un borrador de propuesta de cómo debe ser el mecanismo de consulta, cómo debe ser el proceso, la preconsulta. Y es un documento que está anexado al Programa Nacional Conjunto, que creo que está disponible en las webs tanto de la SEAM y del Infona. FAPI no tiene todavía una página web, está en desuso, entonces. Y también lo hemos impreso con el aporte de los compañeros y compañeras
del PNUD. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Hemos hecho algunos talleres en Paraguay, donde han participado más 250 hombres y 100 mujeres, pero partimos de qué es el cambio climático. Y ha sido una experiencia muy buena, especialmente en la región oriental con los guaraníes, porque ellos están sintiendo efectivamente el impacto del cambio de su seguridad alimentaria por el cambio del ciclo de sus cultivos, en sus vivencias. Y varios líderes guaraníes nos han dicho que sus líderes religiosos hace muchos años atrás ya le habían advertido de esta situación y que eso hoy se está cumpliendo entre nosotros. Entonces el programa ONU Red facilita el poder llegar. No hemos podido todavía hacerlo en todas las comunidades, ni siquiera con todas las organizaciones indígenas, pero ese es el desafío que tenemos en el presente año. Y estamos en esa tarea, pero lo que principalmente queremos que sea claro dentro del proceso ONU Red, que este proceso no sea un proceso impuesto. Creemos que la construcción de políticas públicas, ver el marco legal, porque tenemos que definir también un marco legal a nivel nacional relacionado al carbono, relacionado a los bosques, tiene que ser con la alta participación de todas y todos, y dentro de la diversidad poder construir algo que nos beneficie a todos los que habitamos en el Paraguay, no solamente a un grupo. Entonces ese marco tiene que ser claro, y para que haya participación, esa cara tenemos que entender en profundidad de qué estamos hablando. Por eso hablamos que es un proceso, que el consentimiento es un proceso, que tiene que haber etapas, tiene que haber una preconsulta, y que esto es un desafío y esperamos la participación de todas y todos. Estas son algunas fotos nomás. Gracias.